Buenas tardes. Voy a presentar el primer módulo, la primera unidad del curso básico de enfermería oncológica ofrecido por la Asociación de Enfermería Oncológica Colombiana, que hace referencia a generalidades del cáncer. Este tema se divide en dos partes. Voy hoy, en este momento, a presentar la primera parte. Yo soy Luz Esperanza Ayala de Calvo, enfermera especialista en enfermería oncológica, magíster en investigación y docencia universitaria y la actual vicepresidente de la Asociación de Enfermería Oncológica Colombiana. El contenido que voy a desarrollar en esta unidad se presenta en 7 preguntas. La primera, ¿qué es el cáncer? ¿Cuál es la incidencia y mortalidad por cáncer? ¿Cuál es la etiología de esta patología? ¿Cómo se clasifica el cáncer? ¿Cuáles son los sistemas de estratificación? ¿Cuáles son los factores de riesgo identificados para esta patología? ¿Y cómo se diagnostica el cáncer? Primero, ¿qué es el cáncer? Pues es el crecimiento tisular producido por la proliferación continua de células anormales con capacidad de invadir y destruir otros tejidos. Se puede originar en cualquier tipo de célula de cualquier tejido corporal. No es una única enfermedad. Es un conjunto de muchas enfermedades que se clasifican bajo esta denominación y se hace esa clasificación en función del tejido y de la célula que le da origen. En esta imagen, lo que quiero presentarles es por qué se desarrolla el cáncer. Entonces, se parte de la explicación de la pérdida del control del crecimiento normal. Normalmente, la división de una célula normal, es aquí como la vemos, puede sufrir un daño celular, una de esas hijas puede sufrir un daño celular, y no hay una reparación, y cuando no hay una reparación se produce un suicidio celular o apoptosis, una muerte programada como para corregir ese problema, digamos, que se ha presentado en una célula que se ha dañado. Lo que sucede con el cáncer es que en de esta célula que no se ha, digamos que ha tenido una alteración, una mutación, no se produce ese suicidio celular o esa apoptosis, entonces continúa habiendo división celular, ya con una primera mutación se produce una segunda, una tercera, una cuarta mutación y muchas mutaciones, y eso es lo que se convierte realmente en un crecimiento sin control, porque no hay esta muerte programada para esos daños celulares que se han producido. Esa es lo que se llama la transformación neoplásica. Esta es otra imagen en la que se muestra esta misma, digamos, condición de una célula normal que tiene un daño que no se repara y no se produce la muerte celular. Tiene esa primera mutación, continúa con su división, con otras mutaciones múltiples hasta que se produce, realmente se llega a tener la célula neoplasia como tal. Esta es otra forma de ver la explicación del proceso de desarrollo del cáncer. Entonces, las células normales se pueden convertir en cancerosas, ¿sí? Pero antes de que se formen las células cancerosas en los tejidos del cuerpo, estas pasan por cambios anormales, pueden pasar por cambios anormales que se conocen como hiperplasia y displasia. En la hiperplasia lo que ocurre es que hay un aumento del número de células en un órgano, en un tejido, ¿sí? Aquí vemos un tejido normal, unas células normales. Aquí ya se ve un aumento exagerado de la cantidad de células, ¿sí? Y en la displasia lo que ocurre es que además del aumento del número de células, también hay o puede haber, puede haber cambios celulares degenerativos o patológicos. Esta displasia es lo que se conoce también como células precancerosas, y son muy importantes de identificar su desarrollo, ¿sí? en los tejidos antes de que ocurra un cáncer. Entonces, ya después de esto sigue evolucionando y pasa a convertirse en células neoplásicas. También hay una explicación muy importante a tener en cuenta, es que realmente señala esa diferencia entre los procesos de control sobre el crecimiento tisular, ¿sí? En esta parte superior vemos lo que es la homeostasis, que es realmente la conservación del equilibrio entre la división celular normal y la apoptosis o muerte celular normal o muerte celular programada o controlada de esas células viejas o dañadas. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como homeostasis. En la imagen de la parte central, lo que vemos es que hay un aumento en la división celular. Está aumentado.
pero se mantiene la apoptosis normal, o sea, la muerte celular controlada se mantiene a su mismo ritmo, pero el crecimiento celular es exagerado. Entonces, eso hace que aumente, digamos, las células tumorales y se tenga este resultado. En la parte inferior, entonces, se conserva, digamos, el proceso de división normal de las células, ¿sí? Pero hay una reducción o un decrecimiento de la apoptosis. No hay una suficiente muerte celular, no hay un control, digamos, no hay suicidio celular programado suficiente y entonces hace que llegue a ese crecimiento tumoral. Este es otro concepto muy importante que hace referencia a la angiogénesis. Entonces, las células normales pues requieren oxígeno y requieren nutrientes para vivir, pero también las células tumorales requieren ese oxígeno y nutrientes para sobrevivir. El desarrollo de vasos o la formación de vasos sanguíneos pues es indispensable para el crecimiento de un tumor. ¿Sí? Sin esos nuevos vasos, pues los tumores no llegan, no crecen, no pueden crecer. Entonces, las células de los tumores, ¿sí? Producen o causan que las células cercanas a donde están produzcan factores de crecimiento que estimulan la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y de allí, entonces, ellos toman los nutrientes, el oxígeno que necesitan para poder seguir creciendo. ¿Sí? Las células que no tienen esa capacidad de producir o de estimular esos factores de angiogénesis, pues no pueden crecer. Entonces, este es un factor muy importante en el desarrollo, digamos, de una masa tumoral, de un cáncer. Bien, aquí tenemos unos conceptos que son bien importantes, ¿sí? En relación con lo que nosotros utilizamos ordinariamente para referirnos a esta patología. Entonces, es bien importante que sepamos que hablamos del crecimiento descontrolado, multiplicación y transformación celular. Esto se presenta en estas circunstancias, en estas 4 circunstancias. Y lo que tenemos nosotros es que hablamos de un tumor, ¿cierto? Un tumor, cuando hay un crecimiento descontrolado, multiplicación y transformación celular, y lo que hace es un aumento del volumen. Entonces puede haber tumores malignos y tumores benignos, dependiendo de qué, de las características específicas de ese tumor. Si adicional a la cantidad de células hay transformaciones intracelulares y hay multiplicación, digamos, descontrolada. Eso es muy importante. También hablamos de la neoplasia, que se denomina, se habla de una formación de un tumor, una nueva formación, ¿cierto? Cualquier crecimiento descontrolado de células o tejidos anormales en el organismo y también puede ser benigna o maligna. De igual forma nos referimos a neoplasia o neoplasma, a veces se usan indiscriminadamente, pero digamos que tienen el mismo concepto y es un crecimiento anormal y excesivo, ¿sí? De tejido, y entonces por esa razón a veces se prefiere utilizar esto en lugar de referirnos a cáncer, y hay una dificultad en el sentido de que muchas veces se refiere a neoplasia como si fuera específicamente o exclusivamente cáncer, y resulta que hay neoplasias, o sea, crecimiento de tejido que puede ser también benigno. Por eso tenemos aquí las características de que puede ser benigno o maligno, benigno o maligno. Solamente cuando hablamos de cáncer, ¿cierto? De cáncer, ya nos referimos específicamente a un proceso maligno. Cuando nos referimos a cualquiera de estas 3 denominaciones, puede ser benigno o maligno. Pero cuando nos referimos específicamente a cáncer, entonces estamos haciendo alusión a un proceso maligno, a una enfermedad tumoral maligna. Y que igual se caracteriza por ese crecimiento descontrolado. Pero hay un punto importante a tener en cuenta, y es que en el cáncer, ¿sí? En cáncer, hay muchos tipos de cáncer que producen metástasis. ¿Y qué es la metástasis? La diseminación a otros órganos. Ya vamos a ver ese concepto mejor. Bueno, entonces en esta imagen lo que vamos a ver es que los cánceres, sobre todo los cánceres avanzados, ¿sí? Estos se pueden identificar porque generalmente cuando ya se hace el diagnóstico ya están localizados en otros órganos, en órganos a distancia diferente al sitio del lugar del cáncer primario, del tumor primario. Pero sin embargo es importante tener en cuenta que no todos los cánceres avanzados producen, digamos, o son metastásicos.
Entonces pueden haber unas masas tumorales muy grandes, la enfermedad estar muy avanzada y no tener metástasis. Pero siempre que hay metástasis, sí se habla de una enfermedad avanzada. Entonces, ¿cómo se producen o se desarrollan las metástasis? Pues la metástasis es que las células cancerosas de ese tumor primario se desprenden y circulan, empiezan a desplazarse por el torrente sanguíneo, ¿sí? O por el sistema linfático. Como estos dos sistemas, digamos, transportan fluidos, pues esos fluidos hacen fácil el desplazamiento de las células a otros órganos, a otros órganos del cuerpo lejanos, y allí donde llegan esas células tumorales forman un nuevo tumor, y eso es lo que se conoce como metástasis. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un cáncer primario, por ejemplo, en colon ascendente, y llegaron células al hígado o pueden llegar células al pulmón. Entonces hablamos de una metástasis hepática o de una metástasis pulmonar. Hay muchos tipos de metástasis que después vamos a ver. Bueno. Eso es lo más importante, que se pueden ir a otros órganos. Aquí también hay que anotar que en algunos casos, por ejemplo, como en el estómago o en la cavidad abdominal, o estos que acabo de mencionar, esas células de tumor primario se desprenden y crecen en áreas cercanas o en órganos cercanos, por ejemplo, en el hígado o en los huesos, etc. Entonces, importante. Bueno, esa era la primera pregunta. Ahora pasamos a la segunda, que vamos a referir a cuál es la incidencia y la mortalidad por cáncer. Esta es una gráfica de GloboCan del año 2018 que presenta la incidencia global de cáncer, pues global hablamos del mundo, en que se incluyen hombres y mujeres, todos los tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de piel que no sea melanoma y de todos los grupos de edad. Vamos a darnos cuenta aquí que casi la mitad, más del 48% de los 18,1 millones de nuevos casos en ese año se presentaron en Asia. Y el resto en las demás regiones del mundo. En cuanto a la mortalidad, es un poquito peor esa condición también en Asia, en razón a que en el año 2018 se presentaron 9,6 millones de muertes por cáncer y el 57,3 estuvieron en Asia y un poquito menos de 43 distribuidos en todas las regiones, las otras regiones del mundo. Bien. En cuanto a la incidencia y mortalidad de acuerdo al género femenino-masculino, pues en la mujer tenemos que el cáncer de mama es el que ocupa el primer lugar en incidencia en nuevos casos con el 24,2%. En segundo lugar tenemos el de colon y recto con el 9,4%. En tercer lugar el de pulmón 8,4%. En quinto lugar en cuarto lugar el de cervix con 6,6% y en quinto lugar el de tiroides con 5,1%. Y la mortalidad es también muy importante porque en la mujer está en primer lugar el cáncer de mama con el 15% de los casos, digamos, de las muertes por cáncer, el 15% con pulmón, aquí están los dos en el mismo nivel, colon directo en tercer lugar con el 9,5, cervix con 7,5 y colon con el 6,5. En cuanto a los hombres, entonces la cantidad de casos nuevos en la incidencia sigue siendo en primer lugar el cáncer de pulmón con el 14,5 y de mortalidad con el 22,5. Es muy importante este dato. En segundo lugar, en cuanto a incidencia en hombres, tenemos el cáncer de próstata, en tercer lugar el de colon y recto con 10,9, en cuarto lugar el de estómago con 7,2 y en quinto el de hígado con 6,3. Sin embargo, fíjense que el hígado en mortalidad está en segundo lugar y estómago está en tercer lugar, ya en un cuarto, colon con el 9% y próstata en un 6,7. Esta es una tabla que nos muestra la tasa ajustada de mortalidad por cáncer en Colombia en 10 años, del 2005 al 2014, donde el cáncer de próstata ocupó el primer puesto. Si nosotros veamos la parte global, estaba como en quinto lugar en los hombres, pero este ocupó aquí en Colombia el primer lugar. En segundo lugar, el cáncer de órganos digestivos y peritoneales, excepto estómago y colon. En tercer lugar está el cáncer de mama en la mujer, en cuarto específicamente el cáncer de estómago y en quinto el de tráquea, bronquios y pulmón, ¿sí? Para mostrar que de todas maneras pues la mortalidad sigue siendo muy importante en nuestro país.
Este es un cuadro bien importante también de la mortalidad, de incidencia de mortalidad, que nos muestra aquí en esta gráfica, en adultos en Colombia, de acuerdo al dato de la cuenta de alto costo, que publicado en el 2020 sobre el año 2017, como la incidencia de cáncer de mama fue de 29,3 por cada 100.000 mujeres, de 7,1 de cáncer de cervix por cada 100.000 mujeres, en cáncer de colon y recto, perdón, el 6,4 por 100.000 hombres, 4,3 de estómago por 100.000 habitantes en general, combina hombres y mujeres, y el de próstata 2,6 obviamente por cada 100.000 hombres. Fue un total de 275.348 casos en el año 2017. Y de incidencia de menores de 18 años en ese mismo año, es muy importante ver que aquí sí la relación es bastante menor. Se presenta 15,9, pero por cada millón de menores de 18 años en leucemia linfoide aguda, 6,9 en el sistema nervioso central, 4,6 de linfoma no Hodgkin, 3,2 también de linfoma Hodgkin y en sistema urinario por cada millón de menores de 18 años. Aquí están los departamentos del país con la mayor mortalidad por cáncer infantil en esos años que se muestran acá. Bien, pasando a la tercera pregunta, entonces vamos a hablar de cuáles son como las causas que se reconocen del cáncer, ¿sí? Que fundamentalmente se tiene que hacer referencia a que se deriva de mutaciones genéticas. Esas mutaciones genéticas pueden ser heredadas o pueden ser inducidas por factores ambientales. Digamos que estos son los dos factores importantes, reconocidos como causa, como no causa directa, sino como etiología del cáncer, ¿sí? Para dar origen al cáncer. Entonces se acepta realmente que estas son como las dos, son las que más se han, digamos, estudiado. Sin embargo, hay una tercera hipótesis que es muy importante, que hace referencia, ¿sí?, a que esas mutaciones genéticas también se producen por errores aleatorios en la replicación del ADN. Entonces es para tener en cuenta que no solamente las mutaciones heredadas o inducidas por factores ambientales, sino por errores en la replicación de ADN. Ya les voy a mostrar un poco la importancia de cada uno de estas. Posteriormente lo muestro. Aquí lo que quiero mostrarles, perdón, no sé si fue que se me perdió una imagen, no. Sí, bueno, es en el sitio la clasificación, no sé por qué tenía yo, no, bueno, perdón, la clasificación del cáncer. Entonces, dependiendo del sitio en el cual se origina el tumor primario, entonces se clasifica de acuerdo a eso. Entonces son carcinomas o sarcomas, ¿sí?, de los tumores sólidos, llamémoslos así, pero el origen de los carcinomas se da en células epiteliales, tejidos que revisten o cubren órganos o glándulas y otras estructuras como la piel, pulmón, colon, próstata, páncreas, mama o estómago, y son más o menos el 80% de los cánceres. Sarcomas se originan en tejido conectivo o conjuntivo o de sostén, como se le quiera denominar, que son los que, digamos, son en este tipo de tejidos, el hueso, cartílago, tejido graso, músculos, vasos sanguíneos. Importante que de estos sarcomas, los más frecuentes, los más comunes, son los sarcomas óseos. Desde el punto de vista de la clasificación, tenemos otros que son los, digamos, hematopoyéticos, que se pueden clasificar así. Hacemos referencia a las leucemias, cuyo origen es la médula ósea o el tejido formador de células sanguíneas, ¿cierto?, como glóbulos rojos, blancos y plaquetas. El mieloma, que se origina en las células del plasma de la médula, y los linfomas, que se originan en tejido linfático, o sea, tanto los ganglios como los órganos linfáticos, y pueden afectar ganglios en sitios específicos también, por ejemplo, el estómago, el cerebro o los intestinos. Bien, aquí tenemos una estadificación. ¿Cuáles son los sistemas de estadificación del cáncer? Hay varios, dependiendo, digamos, de las sociedades internacionales y de la intencionalidad, se utilizan unos u otros.
también los autores para la investigación, para poder comparar resultados. Entonces tienen diferentes, por ejemplo, este es específico para leucemias, este es específico para linfomas, este de Dux es específico para colorectal y el FIGO es de ginecostetricia. Y este de TNM es más general para otro tipo de tumores. ¿Qué ayudan a determinar estas clasificaciones? Digamos que nos permiten determinar la ubicación del tumor primario y el tipo de células cancerosas que lo componen, el tamaño del tumor primario, la propagación a ganglios linfáticos, si hay o no metástasis o diseminación a distancia, y el grado del tumor. Aquí se refiere a qué tan parecidas son las células del tumor o cancerosas a las células normales, digamos, del que se originó el tumor. Bueno, en el sistema TNM, para explicar que es uno de los más frecuentemente utilizados en general, pues hablamos de T, tumor, N, nódulos y M, metástasis. Entonces, T se refiere al tamaño del tumor, fundamentalmente del tumor primario, N a los nódulos o ganglios cercanos del tumor primario, y la M, la metástasis producida a órganos o a partes distantes. Bien. Entonces, en cuanto a la T pues nos brinda información sobre las características del tumor original, o sea, el tumor primario, su tamaño, qué tanto ha invadido el órgano donde se originó y si se ha extendido a los tejidos cercanos. Entonces, por ejemplo, T0, no existe evidencia de tumor primario, no se puede localizar. Aquí hay una clasificación específica que hace referencia a un tumor in situ. Entonces se refiere a cuando hay células cancerosas que crecen solo en la capa más superficial de ese tejido. Y esta escala, digamos, de clasificación del T1 al T4 describen cada uno de estos, el tamaño del tumor o la cantidad de extensión en estructuras cercanas, ¿sí? Y una cosa importante es que cuanto mayor sea el número, más grande es el tumor o más ha invadido a los tejidos cercanos. Esta clasificación de TX se refiere a cuando el tumor no se puede medir, entonces para poderlo incluir dentro de la estratificación se escribe TX. En cuanto a los nódulos, o sea, la N describe entonces si hay propagación del cáncer a los ganglios linfáticos cercanos. ¿Sí? La N0 dice que los ganglios linfáticos cercanos no contienen cáncer, o sea, ya se descarta que estén comprometidos con cáncer. Y de N1 a N3, ya no a 4, sino a 3, entonces se describe el tamaño, la ubicación o el número de ganglios linfáticos cercanos afectados por el cáncer. Hablamos de ganglios positivos, ¿sí? Sean afectados por el cáncer. Cuanto mayor sea el número N, o sea, es 3, es mayor, y más es la propagación del cáncer a los ganglios linfáticos cercanos. Y en NX es cuando no se pueden medir los ganglios linfáticos cercanos al tumor primario. Bien, aquí entonces ya nos referimos a la M y es hablar de metástasis. Entonces la metástasis indica que si el cáncer se ha propagado a otras partes distantes del cuerpo. M0, aquí no hay sino 3 niveles de clasificación o 3 puntos de clasificación. El M0 significa que no se encontró propagación distante del cáncer. M1, que hay propagación a órganos o tejidos distantes, se detectaron esas metástasis distantes, y desconocidas o no reconocibles órganos o tejidos distantes, pero también se puede hacer alusión cuando son demasiadas y no se pueden de pronto, digamos, cuantificar, pero se detectan de metástasis distantes. Este es un ejemplo de clasificación. Entonces, específicamente para el cáncer de mama, por ejemplo, se establecen estos tamaños de tumor para poder categorizarlos acá. Entonces, en relación con el tamaño tumoral o el T, entonces se dice que hay un tumor, un T1, cuando el tumor es menor o igual a 2 centímetros. T2, entre 2 y 5 centímetros. T3, mayor de 5 centímetros. Y T4, cualquier tamaño, pero con extensión directa a la piel o a pared torácica. En cuanto a la N, el compromiso linfático o nodal, la N, entonces el N0 no hay compromiso, digamos, axilar, no hay compromiso, ahí se habla metastásico, pero realmente para no confundir, entonces hablemos de que no hay compromiso axilar, o sea, no, hay ganglios negativos. N1, N2 y N3, pues con compromiso metastásico axilar, y a medida que aumente el número, ya dijimos, es mayor compromiso axilar. Y según la enfermedad a distancia, o sea, la metástasis, M0, que no hay enfermedad a distancia, y M1, que hay enfermedad a distancia. Entonces, es importante ver aquí en la clasificación de los estadios.
Vemos que en el estadio 0 se habla de un tumor in situ, sin nódulos comprometidos y sin metástasis. Un punto importante para llamar la atención es que todos estos estadios, hasta el estadio 3.0, ¿sí?, tienen M0, o sea, no tienen metástasis. No puede haber metástasis. Metástasis 0, M0. Y ya automáticamente, independientemente del tamaño del tumor, independientemente del compromiso nodular o ganglionar, si hay una metástasis, automáticamente se clasifica como estadio 4. Aquí la variación entre el estadio 1 y otros es que va aumentando el tamaño del tumor o va aumentando el compromiso ganglionar, pero siempre va a haber en esta clasificación de estos estadios hasta el 3C que no hay metástasis. Aquí en estadio 3C es que hay mucho compromiso ganglionar ya de 3. Aquí en ninguno de estos hay compromiso ganglionar de 3. Este ya es demasiado compromiso ganglionar, independiente que el tumor sea pequeño o grande. Bueno, entonces ese es un ejemplo para conocer cómo se clasifica un tipo de cáncer específico y poder comparar los protocolos, digamos, los resultados de los protocolos de investigación para tomar decisiones sobre qué tipo de tratamiento le conviene o más, tiene mejores resultados en un estadio que en otro. Entonces, para eso sirve, es uno de los principales usos de la clasificación del cáncer y para el seguimiento, por supuesto. Bueno, otra pregunta muy importante hace referencia a cuáles son los factores de riesgo para cáncer. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define factor de riesgo como cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumenta su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Si hacemos referencia al cáncer, sería esa probabilidad, mayor probabilidad de sufrir cáncer. Específicamente para cáncer, se hablan de muchos factores de riesgo como la edad, el cigarrillo, la exposición al sol, a la radiación, a químicos, las alteraciones genéticas, químicas, hereditarias, génicas, exposición consumo de alcohol, el tipo de alimentación, el tipo de actividad física y la obesidad. Importante tener en cuenta aquí que los distintos tipos de cáncer tienen diferentes factores de riesgo. También es importante tener en cuenta que los factores de riesgo, digamos, influyen en el desarrollo del cáncer, influyen, ¿sí? Pero la mayoría no provoca cáncer de forma directa, eso también es muy relevante, ¿sí? La mayoría de los factores de riesgo, aunque estén presentes, no provocan cáncer de forma directa. Y ahora mirando desde la otra perspectiva, en relación con el desarrollo, digamos, del cáncer y los factores de riesgo. Hay personas con muchos factores de riesgo y nunca desarrollan cáncer. Y hay personas que no tienen factores de riesgo conocidos y sí presentan cáncer. Entonces, esta es una información que es importante para no, digamos, para entender y para poder explicarle a los pacientes sobre este asunto. Bueno, esta imagen lo que nos habla es cómo clasificamos o cómo se agrupan los factores de riesgo para identificarlos. Entonces, los primeros hacen referencia a los que se relacionan con nuestro comportamiento o conducta, es decir, a lo que hacemos nosotros en nuestra vida diaria. Por ejemplo, las personas que fuman o beben alcohol o usan cámaras de bronceado o se exponen al sol, la playa o en las piscinas sin protección, comer alimentos poco saludables, tener exceso de peso, obesidad ya veíamos, y no hacer suficiente ejercicio. Son algunas de las actividades que se hacen que son relacionadas con la conducta y que aumentan el riesgo de cáncer. Desde el punto de vista de los factores ambientales, se refieren a los del entorno que nos rodea, por ejemplo, la cantidad de radiación ultravioleta, la exposición pasiva al humo del tabaco o de otras fuentes, la contaminación, el uso de pesticidas y otras toxinas que están circulando en el medio ambiente. Los biológicos se refieren a características físicas como el género, la raza o grupo étnico, la edad y el color de la piel. Entonces hay unos tipos de cáncer que son más frecuentes, por ejemplo, en raza negra, otros son más frecuentes en raza blanca, ¿sí? Unos que se presentan exclusivamente en la edad infantil, otros que se presentan exclusivamente en la edad digamos, en las mayores de tercera edad, ancianos. Sí, eso es importante poderlo tener en cuenta como factores biológicos. No los podemos cambiar, pero hay que identificarlos como factores de riesgo. Y de los hereditarios, son los relacionados con las mutaciones génicas específicas que se heredan de los padres, ¿sí? Y porque hay una mayor probabilidad de sufrir un cáncer si se hereda una de esas mutaciones génicas.
Esta era la gráfica que estaba buscando antes, qué pena con ustedes. Entonces es para explicar un poquito como la importancia de cada uno de esos factores de riesgo. Entonces, aquí en la tabla, digamos en la gráfica, en la parte inferior, se ve la importancia, el porcentaje, perdón, de esas mutaciones atribuibles a cada factor. Entonces, a los factores hereditarios vemos que prácticamente es muy bajo, de 0 al 10%. ¿Sí? Se ve muy reducida, digamos, esa importancia que tiene ese porcentaje, digamos, que es atribuible como factor de riesgo para cáncer. Mientras que los errores aleatorios ocurridos durante el proceso de replicación, ¿sí? Fíjense cómo aquí se ve casi que en un 100% hay algunos tumores de algunas localizaciones que están muy relacionadas con ese factor, cáncer de cerebro, cáncer de seno, de hígado, de riñón, de huesos, un poquito menos en el de colon y recto, un poco menos también en el de páncreas, bueno, vejiga y útero. Y en que son los factores ambientales, pues vemos que está como en un término medio específicamente para pulmón y mucho más bajo para seno y para otros tipos de cáncer. Entonces, importante como para ver como digamos, el porcentaje que se puede atribuir a esas, digamos, a las mutaciones que ocurren desde el punto de vista de esos errores de replicación. Esta imagen es muy importante, es un estudio hecho por la Universidad de Harvard, que muestra, digamos, la importancia de la presencia, digamos, de algunos factores de riesgo como causa o relacionada con un porcentaje de muertes sobre el total de cáncer. Entonces es clave. Por ejemplo, el cigarrillo está relacionado muy alto, 42%, con cánceres de boca y orofaringe. En el 42% también en cáncer de esófago, ¿sí? En el 13% cáncer de estómago, en el 14% cáncer de hígado, en el 70% de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, y en el 28% en cáncer de vejiga, por ejemplo, y leucemia en el 9%. Entonces, el cigarrillo es uno de los de mayor importancia desde el punto de vista de factor de riesgo para varios tipos de cáncer, ¿sí? El consumo de alcohol está relacionado con algunos, por ejemplo, cáncer de orofaríngeo y de hígado, ¿sí? Lo vemos ahí, y otros cánceres. Y ya relacionado con la alimentación, digamos, está en menores porcentajes, pero también asociados a algunos tipos de cáncer. Entonces, aquí hacemos referencia a estos son como los 5 factores reconocidos como de mayor importancia en relación con el cáncer. Bien, hay una clasificación para tener en cuenta de los factores de riesgo, es que hay unos que son evitables y otros que son inevitables. Los evitables hacen referencia a aquellos relacionados con nuestro comportamiento o conducta y a los ambientales, que ya los definimos, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer con digamos, qué pasa con los evitables? Pues que podemos intervenir sobre esos factores, cambiarlos y evitarlos con cambios en el estilo de vida. Los inevitables se refieren a los biológicos y a los hereditarios, que ya pues, nos tocó con eso, pero ¿para qué nos sirve conocer si tenemos unos factores de riesgo inevitables? Para informar al médico y poder definir si se debe uno someter a pruebas de detección en caso necesario. Para eso sirve conocerlos. Aquí para cambiarlos, cambiar estilos de vida, mejorar, reducir la exposición y a esos factores y en este caso para ver si se requiere de pronto hacer una detección temprana de alguna patología asociada a esos factores de riesgo. Bien, ¿qué pasa después de que se tengan identificados factores de riesgo? Es que si hay síntomas o hay sospecha de cáncer, ¿qué se debería hacer? Entonces, el médico debe hacer una historia clínica detallada, ¿sí? No solamente de la persona, sino de la familia, ¿sí? Especialmente cuando estamos refiriéndonos a factores de riesgo, es muy importante la valoración, digamos, de una historia clínica familiar, adicional a la valoración de signos y síntomas específicos de la persona. Hay que hacer un examen físico detallado muy completo para descartar cualquier manifestación, digamos, asociada a cáncer, y se determina la realización de exámenes de diagnóstico, algunos generales y otros muy específicos, dependiendo del tipo de cáncer del que se pueda estar hablando o sospechando por factores de riesgo relacionados. Bien.
Pasamos a la última pregunta de esta unidad y es referirnos a cómo se diagnostica el cáncer. Entonces hay básicamente tres formas. Una que son las pruebas de laboratorio, otra que son las imágenes, la imagenología, ya hablamos vamos a hablar de eso, y las biopsias. La biopsia es el único estudio que confirma realmente la presencia o no de un cáncer. Es la prueba reina, llamémoslo así, para determinar si existe un tipo específico de cáncer. Entonces ya vamos a ver de qué se trata. Bueno, aquí tenemos entonces las pruebas que se realizan, entonces vamos a hablar de las pruebas de laboratorio. Entonces, ¿qué pruebas se pueden hacer en general en relación con el cáncer? Por ejemplo, en sangre se puede hacer un análisis bioquímico, donde se determina la presencia de metabolitos, electrolitos, lípidos, proteínas y enzimas. Se puede hacer un análisis citogenético para determinar cambios en glóbulos blancos o en las células de la médula ósea. También se hace recuento, y esto no sirve solamente para diagnosticar, sino hacer un seguimiento posterior, ustedes ya lo saben muy bien, cantidad de glóbulos rojos, blancos, plaquetas, hemoglobina, hematocrito. Entonces sirven en el momento del diagnóstico y también en el seguimiento de los pacientes durante la evolución de la enfermedad. En orina se puede determinar el color, contenido, azúcar, proteínas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Se hace citología de orina para identificar presencia de células anómalas de esas vías urinarias. Y en otros fluidos y tejidos, por ejemplo el esputo, se identifica si hay células anómalas del pulmón. Y en marcadores tumorales, la concentración de proteínas específicas o génesis o análisis de ADN. Bueno. Este es un punto que posiblemente lo puedan ver ya en algunos de los videos que yo les recomiendo que ustedes puedan revisar sobre el ciclo celular, sobre la parte de hematopoiesis. Pero aquí es para recordar rápidamente el proceso de hematopoiesis. Entonces tenemos una célula madre sanguínea, ¿cierto? Que se divide en célula madre mieloide o en célula madre linfoide. La célula madre linfoide entonces es la que, de la cual se derivan los glóbulos rojos y las plaquetas, y hay una línea de división hacia el mieloblasto, produce los granulocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. La otra línea, que era de la célula madre linfoide, entonces producen los linfoblastos, de los cuales se derivan los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos citolíticos naturales. Estas tres líneas, disculpen, ¿no? Entonces, son las conocidas como glóbulos blancos, entonces hay una variedad. Y aquí en esta otra tenemos los glóbulos rojos y las plaquetas. Este proceso es lo que se llama la producción de células hemáticas o hematopoiesis. Pasamos entonces a la parte de la biopsia. La definimos como la extracción de una muestra de tejido para hacer un estudio microscópico e identificar cambios en las células o la presencia de células cancerosas. Es la que confirma, como les digo, si hay o no cáncer. Se puede hacer de diferentes maneras. Una es el aspirado, y hay procedimientos, asociados a las biopsias. Aspirado y biopsia, por ejemplo, específica de médula ósea. Entonces, el aspirado se refiere a que con una aguja delgada se extrae una pequeña cantidad de médula ósea líquida, por lo general del hueso de la cadera, de la pelvis. Y la biopsia lo que hace es extraer una pequeña muestra de tejido óseo y de la médula. Entonces, aquí en la gráfica, pues muy pequeñito, pero se puede ver. Bueno, y la biopsia endoscópica, pues como su nombre lo dice, es que se hace una endoscopia, ¿sí? Con una sonda de ecografía y una aguja de biopsia a través de la boca o a través del recto o a través de las vías urinarias o a través de una pequeña incisión en la piel. Hablaríamos de una laparoscopia, por ejemplo, ¿sí? Y en este caso, entonces, ya se puede tomar una muestra a través de ese equipo. También entonces se puede hacer, después de una cistoscopia se toma una muestra, una colonoscopia se puede tomar la muestra, una broncooscopia se puede tomar una muestra. Entonces esto es importante, que son procedimientos combinados de una endoscopia y la toma de una muestra de tejido. Hay diferentes formas, como les digo, de hacer las biopsias y en diferentes equipos. Entonces, la aspiración con aguja fina, como su nombre lo indica, pues es una aguja larga, muy delgadita, muy fina, en la zona sospechosa, ¿sí? Se utiliza una jeringa para extraer líquido y células para su análisis. También se puede hacer una biopsia con aguja gruesa. Pues como su nombre, como se ve, pues se usa una aguja más grande con una punta de corte para extraer una columna de tejido de la zona sospechosa.
La biopsia asistida por vacío es como un dispositivo de succión, es una jeringa más grande que ustedes la ven en esta imagen, ¿sí? Que aumenta la cantidad de líquido y de células que se extraen a través de la aguja. Entonces esto, lo más importante es que evita hacer varias funciones, mientras que en las otras de pronto es posible hacer una o dos o más. Y la biopsia guiada por imágenes simplemente es combinar un procedimiento diagnóstico por imágenes que generalmente es a través de una ecografía, ¿sí? Con la toma, digamos, con el uso de alguno de estos otros elementos para tomar la biopsia con aguja. Entonces, a través de la ecografía se identifica el lugar exacto sospechoso para poder tomar la muestra. Bueno, los marcadores tumorales pues hacen referencia, digamos, a que en las células cancerosas o en otro tipo de células del cuerpo pueden estar presentes algunas sustancias, ¿cierto? O que se produce en respuesta al cáncer o a algunas, digamos, enfermedades o a situaciones o afecciones benignas que no son cancerosas. Entonces, los marcadores tumorales no siempre indican específicamente que hay un cáncer. Hay un tumor, ¿sí? Pero estamos hablando de tumores entonces benignos en ese caso, ¿sí? Y hay una, digamos, se produce esa sustancia, ese marcador está aumentado, pero indica que hay alguna alteración. Entonces, ¿en dónde se encuentran? Se encuentran en la orina, en la sangre, en materia fecal, en los mismos tumores, en otros tejidos o líquidos del cuerpo de algunos pacientes con cáncer. No todos los pacientes producen esas mismas sustancias. ¿Para qué sirven? Pues ofrecen información sobre el cáncer, por ejemplo, para determinar si hay un nivel, digamos, de esa sustancia, puede ayudar a determinar el grado de malignidad del tumor, de ese tumor, de esas células tumorales, determina o de acuerdo a los protocolos ofrece información para determinar si es posible utilizar una terapia dirigida o si el cáncer responde a un tipo de tratamiento o a otro. Puede usar, digamos, tener usos diferentes en el tratamiento del cáncer, ¿sí? Porque se tienen marcadores tumorales circulantes y marcadores en tejidos tumorales. Entonces aquí tenemos un cuadro muy grande donde están los diferentes marcadores tumorales. Por ejemplo, el CA, que se conoce como CA 125, entonces el valor normal aquí está, en qué tipo de tumores primarios se puede encontrar, por ejemplo, en el cáncer de colon. En otras neoplasias también puede estar presente, puede estar aumentado, entonces en cáncer de mama, pulmón, estómago, páncreas, cabeza y cuello, hígado, linfomas, melanomas, en un carcinoma medular de tiroides. En algunas patologías benignas, por ejemplo, en pacientes fumadores o pacientes con úlcera péptica, con otras patologías en general. Aquí, digamos, con un valor menor de 10 nanogramos por mililitro, entonces se habla que es una bajísima probabilidad de benignidad, ¿sí? Entonces se aumenta, digamos, determina, digamos, ese análisis. La sensibilidad, entonces determina, digamos, qué tan útil o no para hablar de un tipo de cáncer, si se utiliza para hacer el cribado, tamizaje o para diagnóstico, ¿sí? Y cuál es la utilidad que tienen el seguimiento después de hacer el tratamiento y la utilidad para monitorizar la respuesta del tratamiento. Entonces, algunos sí, algunos determinados no. Entonces es variable. Aquí están 4, en la siguiente página hay otros 5, ¿sí? Que son los más utilizados de los marcadores tumorales. Perdón, aquí está el CA 125 y estaba hablando mal del CEA, perdón. Entonces, aquí hay esa diferencia. Bien, entonces estos son los principales marcadores tumorales que se manejan hoy en día y con esa utilidad que le estaba mencionando. Entonces, los marcadores tumorales circulantes, que los mencionábamos antes, digamos que tienen la utilidad para determinar pronóstico, ¿sí? Durante el seguimiento, digamos, para hacer seguimiento y valorar si hay una enfermedad residual después de que se hace el tratamiento, para evaluar la respuesta al tratamiento y la resistencia al tratamiento. Entonces, con esos marcadores tumorales circulantes, ¿sí? Que se pueden encontrar, digamos, en sangre, etcétera. Entonces, son los que van a ayudar en esto. Los marcadores en tejidos tumorales específicos, entonces, ayudan a determinar el diagnóstico, a estadificarlos y a clasificar el cáncer. También ayudan en determinar el pronóstico y a elegir el tratamiento. Entonces, son las utilidades fundamentales de los marcadores tumorales. Bien, aquí en relación con las imágenes en el diagnóstico,
pues aquí tenemos varias posibilidades. La tomografía axial computarizada, que es un escáner de rayos X con un computador y que produce imágenes de 3 dimensiones. Y el PET, que es un tipo de imagen, digamos, de medicina nuclear, ¿sí? Y que, digamos, es la tomografía por emisión de positrones, ¿sí? Que se hace con inyecciones de radiosondas. La resonancia nuclear magnética o RMN o RNM se utiliza un aparato muy grande con un potente imán y ondas de radio y producen, digamos, imágenes muy finas de secciones muy mínimas de distancia, y eso permite ver con una especificidad una gran cantidad de tumores. La gammagrafía, entonces lo que hace es detectar la radiactividad, se inyecta un material radiactivo que es un marcador radiactivo y se identifica dónde se localiza donde hay mayor radiactividad de acuerdo a ese marcador, y eso ayuda a interpretar eh, el estado, digamos, del paciente. Perdón. En rayos X convencional, pues se utiliza bajas dosis de radiación. Es útil en algunos tumores, no para todos, pero por ejemplo se utiliza mucho cuando se hace valoración de placa de tórax en algunas circunstancias de los pacientes. La ecografía, ultrasonido, pues que son las ondas de sonido de alta energía, que también tienen una gran utilidad en algunas condiciones específicas de los pacientes. Bien, esos son algunos recursos en línea que yo les quiero recomendar para que ustedes revisen. De verdad que tenemos mucha información para pacientes y mucha información para los profesionales que también se encuentra disponible en español, o que es fácilmente que en un computador automáticamente se traduzca al español, de manera que se puede consultar para profundizar en estos temas. Estas entidades nos ayudan o publican muchísimos, tienen muchos recursos en línea para ayudarnos a entender el tema del cáncer. Estos son videos producidos por estas entidades que hacen referencia, digamos, de verdad a esos temas que hemos visto hoy, para los que ustedes de pronto, si quieren profundizar. Son temas muy corticos, son videitos muy cortos, los pueden buscar y le ayudan a uno realmente a entender muchos temas, muchos aspectos de los temas que hemos visto y de algunos que se van a ver. Aquí está lo de la muerte del cáncer por apoptosis, la angiogénesis. Sí, hay muchos temas que pueden ser muy interesantes. Estas son otras referencias sobre las cuales basamos esta presentación. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya entusiasmado y podamos seguir con el otro tema de generalidades. Muchas gracias, muy amables.